Es así que en cuanto se encuentra con Sukuna, Yorozu le dice que si hubiese querido podría tener su rostro original, pues después de todo esa es la gran ventaja que tienen sobre su recipiente. Y Sukuna le responde que podría decir lo mismo para ella, a lo que esta responde que entonces piensan de la misma manera y que puede que sea conveniente para más tarde. Ante estas palabras, Sukuna le pregunta si en serio cree que habrá un más tarde después de esto, y como respuesta la hechicera pasa el ataque sin dudarlo, pero ni un segundo, y aparece al lado de Sukuna en un parpadeo, por lo que este se pone a la defensiva y bloquea varios de sus golpes hasta que la rechaza de una patada. Y en este lapso la hechicera le dice que se cruzó con el ángel pero que esta no fue capaz de reconocerlo, y en cambio ella sí, y que eso fue por amor, ya que de entre todos los preceptos y el odio se puede concluir que no hay nada que pueda superar al amor, y que ella desea tanto ser la persona que acabe con él así como desea que sea él quien acabe con ella. Y por último le pregunta que si ella ganara y sobreviviera, ¿qué le daría? Y Sukuna le responde que todo, que probablemente eso no pase, pero que si pierde significa que estará muerto, así que podrá hacer lo que quiera con su cuerpo. Al escuchar esto, Yorozu le pregunta si entonces podría hacer algo así como casarse, y Sukuna le dice que lo que quiera. Es así que Yorozu pierde el control y dice que toma su palabra, y que a partir de ahora están comprometidos, que ella será su legítima esposa y no le perdonará si se mete con alguien más, y que destruyan juntos al menos unos 3 pueblos para celebrar su boda, y una vez lo hagan cuelguen a los hombres más guapos como espectáculo y escriban un poema sobre sus nuevos aspectos. Y por último se acerca a Sukuna y le dice que si Uraume también ha vuelto, él se encargará de la cocina, pues el caldo de cerebro de mono es indispensable. Como respuesta ante todo esto, Sukuna invoca a los perros sombra de Megumi, y estos se lanzan al ataque de inmediato, pero su forma ahora es muy diferente por la influencia de Sukuna. El caso es que el perro comienza a golpear el suelo y Yorozu se cubre usando su técnica maldita, y luego comienza a atacar a Sukuna con una extraña masa que al parecer puede controlar. Sin embargo, tras unos instantes detiene su ataque y le pregunta a Sukuna por qué está usando la técnica ritual de su recipiente y por qué no usa la suya, a lo que este le responde que no piensa usarla y piensa para sí mismo que para poder hundir el alma de Megumi Fushiguro necesita destruir a su hermano utilizando solo la técnica de las 10 sombras, pues de esta manera la culpa de haber matado a su hermana con sus propias manos quedará grabada en el alma de Megumi y así la voluntad de su alma finalmente caerá ante él. Ante esto Yorozu le dice que debe estar bromeando, pues ella se convertirá en su esposa y no puede ser posible que no sea digna de ser tocada por su técnica, y le pregunta si en serio piensa que puede vencerla sin usar su relicario. Es en este momento que nos explican que a excepción de las herramientas malditas especiales, la técnica de construcción de Yorozu puede reproducir casi cualquier sustancia que la propia Yorozu conozca, siempre y cuando esté dentro de sus posibilidades. Que en el pasado Yorozu solía construir numerosas armaduras, lo que la convirtió en una hechicera temida, y que con el tiempo consiguió crear un metal líquido con la capacidad de cambiar de volumen manteniendo estables sus propiedades físicas mediante un control semiautónomo de energía, y que con ello creó una armadura de carne especializada en adaptarse a diversas funciones biológicas, y así cambia su forma de manera impresionante frente a Sukuna, quien al verla dice que parece ser la ocasión perfecta para probarlo. Pero antes de la batalla tenemos un recuerdo de Yorozu, en el cual nos dicen que en el pasado su técnica de construcción era mucho menos eficiente en la utilización de energía maldita, y que este mismo consumo tan desmedido de su energía la había puesto en apuros en muchas ocasiones, pero que entonces escuchó un rumor acerca de mariposas con la habilidad de volar a través del mar, y de avispas que pueden volar a más de 100 km por hora, y que dentro de la eficiencia energética de los insectos Yorozu vio un salvavidas, y que no solo paró ahí, pues se dio cuenta que los insectos eran capaces de levantar cientos de veces su propio peso, y que a pesar de su tamaño podrían ejercer una fuerza de mordida desproporcionada, capacidad de salto y más. El caso es que Yorozu estaba convencida de que la armadura de insecto era el pináculo de las técnicas de construcción, y que este estilo de pelear le ganó el respeto entre los hechiceros, pues se volvió realmente fuerte. Es así que Yorozu pasa al ataque usando su increíble armadura y golpea a Sukuna directamente, obligándolo así a invocar de nuevo a sus perros Shikigami, pero antes de que pueda invocarlos por completo es pateado de nuevo por Yorozu, y esta le pregunta si en serio todavía no usará su técnica maldita, pero Sukuna simplemente mantiene su distancia mientras ella va tras él y le dice que la corte, la rebane y la haga pedazos, pues su amor está enterrado dentro de esa carne. Como respuesta, Sukuna invoca un nuevo Shikigami, y las sombras estallan frente a Yorozu para dar paso al Siervo de la Calma, y este aparece tras Sukuna en un panel más allá de lo épico. Por su lado, Yorozu se da cuenta que ha perdido el control del metal líquido, y que la habilidad del Shikigami es andar usando la técnica
técnica maldita inversa, y que por eso neutralizó y canceló su energía maldita en el metal líquido. Pero antes de que pueda pensar nada más, Sukuna ahora usa su toro penetrante, y este embiste a la hechicera de manera brutal, alejándola del rey de las maldiciones. Es en este momento que nos explican que al mantener intencionalmente inestable la forma de los Shikigamis, el rango de eficacia de la técnica de las 10 sombras se incrementa, y el Shikigami es protegido de la completa destrucción, pero que como desventaja el Shikigami no puede actuar de forma independiente, y su poder de ataque se reduce significativamente, pero que para los dos últimos Shikigami Sukuna mantuvo su forma original. Aún después de esto, Yorozu logra resistir el embate del toro, y luego con un fuerte empujón lo aleja de ella. No obstante, el toro vuelve a embestir con aún más fuerza, y al recibir el impacto Yorozu se da cuenta que este solo puede moverse en línea recta, pero a cambio su poder aumenta drásticamente. Pero justo en ese momento su atención es desviada a la estampida de conejos que se avecina, y al notar que ha sido rodeada le pregunta a Sukuna por qué se esconde y si acaso se siente culpable. Pero justo Sukuna aparece sobre el recinto flotando con mucha calma y se pregunta si la hechicera podrá resistir lo siguiente, a la vez que deja caer desde lo alto a su elefante supremo. Es así que el elefante máximo de Megumi cae con todo su peso sobre Yorozu y causa una destrucción tremenda. Y luego de esto Sukuna desciende junto a la hechicera y le dice que tal y como pensó no había necesidad de usar su ritual después de todo, y le pregunta si eso es todo a lo que equivale su dichoso amor, y esta le responde que ni siquiera se acerca, pues recién comienza a enseñarle sobre el amor, ya que ella entiende la soledad que llega con la fuerza sin igual más que nadie, y por eso será ella quien le enseñe sobre el amor. Por cierto, en cuanto este video llegue a 10.000 likes se subirá la siguiente parte, donde por fin veremos qué sucederá con Goyo y la prisión confinadora. Por su lado, Sukuna no puede hacer más que sonreír burlonamente, y al verlo Yorozu se pregunta si acaso Sukuna ya sabe lo que es el amor, y dice que eso no puede hacer, y que ella le mostrará cómo se ve el verdadero amor. Pero antes tenemos una vez más un recuerdo del pasado, y en este vemos a los habitantes de un pueblo decir que no les queda más que invitar a Sukuna al festival de la cosecha, pues deben orarle para que ésta salga bien, además de que es necesario para demostrarle que no tienen intención de hostilidad y que solo desean una relación pacífica y amistosa. Por otro lado vemos a Yorozu prepararse para asistir a este festival, pero una vez sale de su casa se topa frente a ella Sukuna en su forma original, y por fin podemos ver cómo lucía el rey de las maldiciones en el pasado. Al verlo Yorozu se lanza a sus brazos de inmediato, y se pregunta si acaso fue a buscar a alguien que lo entienda, y mientras lo abraza le dice que ya no volverá a estar solo. Sin embargo, Uraume interfiere y la hace retroceder, y esta le pregunta si entonces es él quien no quiere que esté cerca de Sukuna, y por último le dice que a partir de ahora ella será quien esté de pie en su lugar, pues ella jamás dejaría que Sukuna se convirtiera en alguien tan solitario como. Pero antes de terminar su frase recibe un tremendo corte de Sukuna que acaba con su vida. Y ahora volvemos al presente, donde Yorozu le dice a Sukuna que en ese momento él entregó toda su desgarradora soledad, y que por eso ella será la que consiga acabar con él, y sin más a su lado aparece una esfera negra que comienza a crecer más y más, y al verla Sukuna se pregunta si acaso eso es una esfera perfecta. Es así que Yorozu lanza la esfera, y en ese momento nos explican que la esfera perfecta es algo que se considera imposible de lograr, pues una esfera así no cuenta con una superficie de contacto y por lo tanto puede generar una presión ilimitada. Y como si esto no fuera suficiente, Yorozu activa también su expansión de dominio Sufrimiento Triple, y de alguna manera logra atrapar a Sukuna. Sin embargo, Sukuna sigue sin usar su expansión de dominio, y Yorozu le pregunta por qué no la usa, y como respuesta Sukuna comienza a invocar a Majoraga dentro del dominio, el cual aparece de inmediato, y en un parpadeo destroza la esfera perfecta y deshace el dominio de Yorozu. El caso es que una vez liberado del dominio, Sukuna le dice a Yorozu que no importa qué construyera o cómo usara su metal líquido, ya que él ya se había adaptado a todo eso desde el principio. Y ante esto a Yorozu no le queda más que preguntarle cómo sabía tanto de ella, y agrega que eso la hace muy feliz, y por último levanta la mano y le ofrece algo a Sukuna, a la vez que le dice que piense en eso como si fuera ella y lo use con cuidado en el futuro, pero no vemos de qué se trata. Y así, Sumiki Fushiguro muere a manos de Sukuna, mientras muy en el fondo del rey de las maldiciones el alma de Megumi se hunde cada vez más en el abismo. Luego de esto pasamos con Kenjaku, quien le dice al Kogane que añada una regla y prohíba la entrada de nuevos jugadores al juego del sacrificio, a lo que este responde que es imposible, pues entra en conflicto con la regla 7, y Kenjaku le dice que deberá hacer lo que él le dice. Y en ese momento nos explican que en Japón Tengen es responsable de suprimir y disminuir el nacimiento de nuevos espíritus malditos, y que para controlar eso tiene una serie de tierras sagradas
sagradas responsables de mejorar la precisión de las técnicas de barrera que usan los asistentes, y que las 4 principales son la tierra sagrada del Palacio Imperial ubicada en el centro del país, el templo donde mueren las estrellas bajo el plantel de Tokio, el mausoleo imperial de la región montañosa, y por último la enorme división en el este-oeste de Japón, o sea la montaña sagrada de Hida. Y vemos que ahí es donde se encuentra Kenjaku, quien le dice al Kogane que el juego es un área pura construida sobre estas tierras sagradas creadas por Tengen, y que el maestro del juego en realidad nunca fue nadie, pero que si tuvieran que elegir uno sería Tengen, aunque por supuesto su rol se adapta a sus necesidades. Y agrega que si después del incidente de Shibuya Tengen hubiera liberado las barreras de sus tierras sagradas, el juego del sacrificio hubiera terminado en ese instante. Sin embargo, al liberar estas tierras se habría perdido el conocimiento acumulado tras varias batallas contra espíritus malditos, y tendrían que haber vuelto a empezar desde el principio, o sea algo así como unos 1000 años atrás, y que si eso hubiese pasado muchas personas habrían muerto, y por eso Tengen apostó a que sus aliados ganarían, pero que ahora ese mismo Tengen se encuentra en la palma de sus manos, y sin más hace aparecer a Tengen a su lado a la vez que le dice al Kogane que añada la regla de prohibir la entrada a nuevos jugadores, pues de lo contrario destruirá las tierras sagradas y terminará por la fuerza el juego del sacrificio. Ante esto Tengen le pregunta qué está haciendo, a lo que este responde que solo crea un error en el juego a propósito, y luego le dice al Kogane que no importa lo que elija, pues está obligado a tomar la opción menos perjudicial para el juego, y que permita su duración lo más posible, así que deberá aceptar esta regla sí o sí, y al Kogane no le queda más que añadir la regla 13, la cual prohíbe la entrada de nuevos jugadores a partir de las 21:09 del 18 de noviembre de 2018. Luego de esto, Kenjaku añade otra regla, y dice que el juego del sacrificio finalizará con la muerte de todos los jugadores, a excepción de Suguru Geto y Fushiguro Megumi. Y en cuanto el Kogane añade la regla, Tengen le pregunta a Kenjaku por qué hace todo eso de manera indirecta, y por qué no simplemente acaba con las tierras sagradas de una vez, a lo que este responde que porque si hace eso el área pura que le servirá para llevar a cabo la asimilación con él desaparecería. Y por último vemos que se encuentra frente al cadáver momificado de Sukuna, y Kenjaku dice que le llevará eso como recuerdo. Mientras tanto, Maki y el hermano de Mei Mei platican después de escuchar las nuevas reglas, y llegan a la conclusión de que todo se ha simplificado, pues si vencen a Kenjaku y a Sukuna habrán ganado. Por otro lado, vemos que cuando Kurusu Hana cayó del edificio fue rescatada en el último momento por el ex compañero de Itadori, y la doctora Yeri agrega que siente que el que Takaba estuviera cerca del lugar fue un factor muy importante. Por su lado, Yuta dice que siente tener que ir al grano, pero que necesita hacerle unas preguntas al ángel para sus futuros planes, sobre todo ahora que Kurusu no está en condiciones de seguir peleando, por lo que sin más le pregunta si es posible para ella transferirse a otro humano, así como lo hizo Sukuna, a lo que esta responde que no puede, pues la razón por la que tantos hechiceros antiguos aceptaron la invitación de Kenjaku es porque nadie más aparte de él sabe cómo convertirse en un objeto maldito después de la muerte, y que aún no sabe cómo es que Sukuna también lo descubrió, pero que seguramente debió haber comprendido cómo dividir su alma en objetos malditos tras experimentar la muerte una vez, y que a partir de ahora, como ya no puede pelear, se centrará en su rol de romper el sello de Goyo. Es así que esa misma tarde todos los hechiceros se reúnen, e Itadori les dice que ya tiene algunas ideas sobre cómo salvar a Fushiguro, y Yuta dice que él también, pero Maki les dice que deben dejar eso para después, pues hasta que no sepan cómo vencer a Sukuna en una pelea, esas ideas no les servirán de nada. En ese momento, Choso le entrega a Itadori la investigación sobre el alma en la que Yuki había trabajado, y le dice que cree que eso le será de ayuda. Sin embargo, Itadori le pregunta preocupado qué pasará entonces con sus hermanos, y Choso le dice que no se preocupe, pues ellos pueden seguir viviendo dentro de él. Por su lado, la doctora Yeri observa a todos los ahí presentes, y pensando en Goyo se pregunta por qué se sentía solo si aún la tenía ella, y luego agrega que en esa sala hay un montón de monstruos que al igual que ella están esperando su regreso, y le pide que por favor vuelva pronto. Y así, con los hechiceros buscando la manera de liberar a Goyo y con Megumi cada vez más hundido dentro de su cuna, es que llegamos al final de este resumen de Jujutsu Kaisen. Ya saben que si este video les gustó, siempre pueden dejar un like, un comentario, compartir para que el algoritmo nos ayude y lleguemos a más personas. Y antes de despedirme, quisiera agradecer a todos los miembros del canal. Para todos mis pilares, muchas gracias y un saludo. Y sin más que agregar, yo soy Daniel y nos vemos en el siguiente video aquí, en la montaña de Inosuke. Bye.